bienvenidos a otro episodio de Comparte Happy Hour de Diamante Arts and Cultural Center. Este quinto episodio concluye nuestra serie del mes de la herencia hispana y como siempre estaremos con ustedes el primer martes de cada mes con otra entrevista. Mi invitada de hoy es una dinámica oradora, cuentacuentos, escritora, biblioterapista y educadora artística. Ella se llama Irania Macías. Bienvenida, Irania, a Comparte Happy Hour. Un placer estar contigo y con toda la audiencia que te escucha y te sigue. Oye, Irania, como esto es un programa estatal, hay tal vez algunas personas que no te conocen porque tú eres muy bien conocida en el área de Charlotte, pero tal vez en Winston-Salem, Wilmington o en el área del Triángulo tal vez no te conozcan tan bien. ¿Nos puedes decir un poquito acerca de tu vida, de dónde eres, dónde creciste, cuánto llevas acá en Carolina del Norte y así por el estilo? Sí, vamos a ver si puedo resumir 27 años en un minuto. A ver, dinos. Sí, tengo 27 años en Charlotte, North Carolina. Siempre vine aquí, vine de Venezuela antes de que el chavismo se expandiera a lo que hoy es el chavismo en Venezuela. O sea que puedo decir que tuve el privilegio de crecer en una Venezuela libre. Y vine como periodista y entonces empecé a trabajar aquí en radio. De hecho, fui una de las primeras personas que participó en la creación de radio en Charlotte, con National Public Radio. También tuve un programa de jazz, se llamaba con acento latino, porque este acento nunca se me va a terminar, que es una bendición. Entonces, exploré los primeros años lo que es los medios de comunicación, trabajé en la NBC como periodista, me casé, me divorcié, tuve mis hijos, tengo 2 hijos maravillosos y siempre lo que es el arte, la literatura y la educación con propósitos de crecimiento y de ayuda han sido como que temas comunes en mi vida, me han seguido estas corrientes. Entonces, los últimos años descubrí, ¿no? Porque trabajo para la biblioteca pública desde hace muchos años y trabajo diseñando y facilitando programas educativos para audiencias que les llaman at risk, que son poblaciones de alto riesgo. Entonces trabajo en las cárceles, trabajo con personas de la tercera edad, trabajo con personas que tienen enfermedades crónicas, a toda población que está en cierta necesidad, ¿no? Ya sea educativa o emocional. Yo diseño programas para ayudarlos a crecer. Y descubrí esto que acabas de mencionar, una acreditación formal que se llama biblioterapia, que es el manejo de la literatura, de la poesía específicamente y de las artes con propósitos de sanación y de crecimiento personal. Entonces, tengo 5 años facilito grupos de poetry, le llaman poetry bibliotherapy, poesía terapia, con poblaciones con pacientes de cáncer, con mujeres que han sido abusadas, con lo que es violencia doméstica. Entonces, es realmente como que hermoso porque se integra arte, literatura, educación y sanación. Así que por ahí ando. Wow, qué satisfacción te debe sentir cuando tú haces una de esas sesiones y alguien sale renovado de esa sesión, ¿no? O simplemente encuentra una pregunta o encuentra una respuesta al laberinto que está pasando. Entonces muchas veces no es que salgas contenta, sino que sales con un paso más adelante en tu proceso de crecimiento personal. Sí, me imagino. Te conocemos en la comunidad latina más como una persona que cuenta cuentos, que tiene libros de niños y de eso se trata tu trabajo en la biblioteca, ¿no? ¿Me puedes decir un poquito acerca de tus libros y qué tipo de programas haces con la biblioteca? Sí, de verdad que he sido bendecida en cierta forma como inmigrante porque Dios me ha permitido
canalizar todas estas pasiones y estos amores y explorarlos, ¿no? Entonces he tenido ese camino que dices tú, Lisette, que hace muchos años empecé en la biblioteca como cuentacuentos. Entonces, ahorita no trabajo realmente con población infantil, pero lo hago a través de, y podemos hablar de esto más tarde, con Criss Cross Mango Sauce. Pero a través de la biblioteca empecé hace muchos años trabajando, implementando programas para la biblioteca en español. Fui la primera latina que contrató la Charlotte Mecklenburg Library. O sea que puedo decir que como que los primeros servicios en español se hicieron a través de mi trabajo. Y Siempre siendo pionera. pionera. Qué bonito, de verdad, sí, como que el empezar, la semillita, porque todo ha crecido y hay muchísimas personas también que han contribuido al crecimiento de North Carolina. Pero empecé, como tú dices, a escribir libros para niños. Mi primer libro fue este que se llama Chipichipis, Caracolitos del Mar. ¿Y a qué te parece ella? Oh, se me parece a alguien muy conocida. ¿Verdad? Igualita a ti, ¿quién la hizo la ilustración? La hizo Catherine McIlvaine, que ella es una ilustradora afroamericana, que también es una ilustradora local. Ahorita Catherine es experta en tatú, es un tattoo artist. Oh, Buenísima, así que Catherine McIlvaine, para tatú, Catherine McIlvaine. Pero hace años, es decir, hace 20, qué sé yo, 20, 15 años, Catherine era ilustradora freelance y entonces Banu Valladares, que también es una pionera de Charlotte, me contactó con Catherine y yo le di el manuscrito a Banu y entonces Banu nos contactó a Catherine y a mí y Catherine ilustró la historia de Chipichipis. Este libro ganó un premio que es un premio que le dicen Children's Choice Award, que es un premio que lo da el International Reading Association. Entonces, este fue un premio de verdad muy valorado en los Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, es decir, la ilustradora Catherine es fantástica. Y la narración que yo presento, de verdad que fluye muy lindo. Es un libro bilingüe, yo escribo para niños en inglés y en español. Mi primer libro. ¿y cuál fue el segundo? ¿O cuántos ya llevas Sí, de niños? de niño solamente he escrito tres. O solamente, como que Bueno, comparado con la industria de las personas que está Yuyi Morales, está Paz Muñoz, está, qué sé yo, hay tanta Pat Mora, Isabel Campo, y hay tantas ilustradoras y escritoras aquí que han escrito, o sea, que yo les llevo, yo voy muy por detrás. Este es Wings and Dreams, que se llama Alas y Sueños, y es una leyenda, también lo ilustró Catherine McIlvaine, y esta es una leyenda sobre la creación del Salto Ángel, que es la cascada más alta del mundo y está en Venezuela. Entonces, es una historia muy hermosa, es un llamado a buscar nuestra tierra prometida. Y es narrado o sea, es una historia que nace de la tribu Pemona de Venezuela y el Salto Ángel en la lengua de los pemones se le dice Querepacupay Merú, que es agua o montaña, belleza que sale dentro de la tierra, princesa, belleza que sale dentro de la tierra. wow, qué lindo. Este es mi segundo. En Chipichipis yo hablo de una aventura que yo tenía cuando era chiquita en Venezuela, que es la recolecta de chipichipis. Chipichipis son como caracolitos que uno hace en Venezuela cuando tú estás enferma y te provoca sentirte así, como que se te quite esa gripe, le dan a uno un consomé de chipichipi. En vez de aquí le dicen consomé de pollo, caldo de pollo. Yo crecí con consomé de caracolitos y eso levanta muerto. Esta es una narración con mi papá, que tuve muy poquito oportunidad de crecer con él porque él murió a los 42 años cuando yo tenía 13 años. Entonces yo quise dedicarle a la figura de mi padre este cuento. Entonces básicamente se habla un poquito de la relación con mi papá, pero desde la mirada de una niña. Qué lindo. ¿Y el tercero?
El tercero no lo traje, pero es Ah, uno que escribí en una antología y el capítulo es un cuento que se llama El niño en la hamaca. Entonces habla de un niño, un indígena, que recuerdo chiquita ver, esto fue algo que me quedó, mi abuela tenía un campo, una hacienda, y nosotros en Venezuela íbamos y pasábamos los veranos en el campo de mi abuela. Y recuerdo que los que trabajan allí, que le llamaban los peones, había una señora que tenía un bebé y el bebé sí estaba dormido en la hamaca y se me ocurrió desde la mirada de la niña, ¿no? Todos los elementos que pasan para despertar a ese bebé, pueden ser los mosquitos, las luciérnagas, los relámpagos, los rayos, el ruido de las vacas, el ruido de los perros, pero nada despertaba al bebé hasta que su mamá vino, lo saca de la hamaca y le da su besito y ah. el pecho. Entonces, eso lo despierta. Es tan importante los padres exponer a sus hijos a experiencias diversas. Yo tuve el privilegio de crecer en Caracas, pero también vivir la experiencia del campesino, del que no tiene zapatos, del pobre. Y eso para mí fue muy enriquecedor, porque esas son imágenes que todavía llevo y hoy en día sirven de inspiración para escribir y te hacen más sensible como ser humano. Entonces, eso fue El niño en la hamaca. Y después ya pasé a escribir poesía, cositas así. El periodismo, uno como que escribe un poco en el periodismo, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión de que yo quiero ser escritora? Hay varios factores que me han motivado a perseguir esa carrera de escribir. En primer lugar, yo tuve desde chiquita la experiencia de pertenecer a un grupo de teatro. El teatro marcó mi vida. Yo conocí la literatura, la palabra, el diálogo, el conflicto del ser humano a través del teatro, a través de la lectura de libretos. Entonces, el teatro como que ya desde, y de hecho escribí chiquita a manera amateur, ¿no? No profesional. Y todavía, como se dice, yo considero que siempre sigo aprendiendo, ¿no? Pero empecé a escribir teatro y entonces me fascinaba ver cómo nunca vas a estar sola cuando escribes una obra de teatro, porque siempre otros van a representar esa palabra y la van a hacer viva. Entonces, ver que de la palabra se transforma y se trasciende a una actuación, a un escenario, y donde miles lo comparten, eso para mí el concepto del teatro, la parte de democracia, en donde todos pueden acceder a un mensaje, en donde es hermosísimo. O sea, que el teatro ya me dijo, ¿por qué no persuades el teatro? Y a nivel de libreto. Entonces, por ahí siempre como que nació un poquito. Otra cosa, mi papá era psiquiatra y siempre lo conocí como doctor, como médico. En mi casa, de hecho, teníamos libros de pediatría. Mi mamá era pediatra porque ya se jubiló. Pero todo lo que había en la casa era libros de medicina. Y todos pensaban que yo iba a ser médico o inclinada a la rama científica. Y mi papá murió cuando yo tenía 13 años. Entonces, después de la muerte de mi papá, recuerdo visitar a mi abuela, que es la mamá de mi papá, y en su casa hay un cuarto, que es ese cuarto donde uno mete le dicen en Venezuela, cachivaches. Cachivachi es cualquier cosa que ya no usas y ahí se muere de polvo. Entonces yo Para mí es la misma palabra. entré a esa habitación de mi abuela, no tenía luz, estaba oscura, era como que una habitación fantasma. Y yo entro de curiosa porque ustedes saben que siempre que uno entra a un cuartito así, uno se encuentra algo interesante, ¿no? Y yo entré y lo que veo es columnas de libros de universidad, libros aburridos, enciclopedia, la enciclopedia Salvat. Y yo, sin ver bien, hago así, agarro un libro y saco este libro, que como ven está viejito, está con la carátula rota. Me llamó la atención también porque era verde y es mi color favorito. Así este es.
Entonces, cuando abro el libro ya en la claridad, veo que está firmado por, no se nota casi, pero este es Irán Macías Asdrúbal Salón, que es el nombre de mi papá. Entonces, cuando lo veo, es un libro de poesía. Y aprendí ahí que mi papá le encantaba la literatura y nunca lo supe porque murió cuando yo tenía 13 años. Entonces yo digo que también en el ADN, en la sangre, y de hecho mi familia, mis tías, mis abuelas, por oído tocan guitarra, bandolina, tocan cuatro venezolano, tocan arpa, cantan. Entonces yo crecí escuchando lo que es el joropo venezolano, los corridos, aquellas personas ignorantes que nunca fueron a la escuela y que pueden sacar una canción que uno le contesta al otro y improvisado. Yo vi eso. Entonces, eso realmente es el amor por la lírica, ya sea a nivel de música o ya sea a nivel del teatro o ya sea a nivel de literatura. Pero ese amor por la lírica se me inyectó desde niña y lo cultivé y lo sigo cultivando. Y en los libros que has publicado, ¿también has hecho libros de poesía? Sí, sí, tengo, hace decir unos 6 años hicimos una antología, varios poetas locales. Este libro se llama La fragancia del agua, The Fragrance of Water, y es un libro que hicimos un grupo de poetas que los titulamos Artesanos de la Palabra. Y aquí hay varios poemas, y de hecho este libro sigue un poco la línea de uno de mis poetas favoritos, que es Khalil Gibran. Entonces, en este, por ejemplo, el libro del Jardín del Profeta, el profeta viaja a diferentes mundos en el libro de Khalil Gibran, y yo que hiciéramos algo parecido. Entonces, en La fragancia del agua, nosotros 7 poetas viajamos al mundo de la confusión, viajamos al mundo del amor, viajamos al mundo de la locura, viajamos al mundo del adiós y de la pérdida, y exploramos como seres humanos a través de la poesía las emociones y los sentimientos que se experimentan bajo esas condiciones que dije anteriormente. Entonces, esta es La fragancia del agua. Y he escrito varias cosas, ya lo que le llaman como reference para bibliotecarios y para maestros, porque como dijiste, empecé como periodista, después continúo mi trabajo como escritora de literatura infantil. Por muchos años trabajé con niños y como teaching artist, que es la rama en donde tú trabajas con niños o con una población joven, y no es que vas y les enseñas teatro o les enseñas a escribir, sino que utilizas el arte como herramienta para enseñar cualquier cosa. Y ahí aprendí muchísimo. Y las personas que trabajan con niños realmente, yo pienso que la versatilidad, la empatía, la capacidad de enfoque, el trabajar con una audiencia infantil es algo necesario para el crecimiento profesional de cualquier persona. Por eso yo admiro cuando una persona, ya sea enfermera o tenga otro título o ingeniero, si de alguna forma ha hecho trabajo con niños, yo sé que esa persona tiene habilidades secretas que le van a permitir inclusive ser mejor profesional. Entonces, como teaching artist, escribí varias cosas para educadores y para bibliotecarios y para personas en el área del arte, de educación, sobre estrategias bilingües para poder entonces enseñarle a los niños y utilizar las técnicas de arte que ellos tienen. Mm. Bueno, no me quiero salir de la poesía todavía porque quiero ver si tienes una por ahí que no te importaría leernos. ¿O? Les voy a comentar con el trabajo de biblioterapista. Hace decir unos 3 años trabajé con un grupo de mujeres que habían sido, que habían pasado por abuso emocional y por violencia doméstica. Y fue un trabajo que es lo que le llaman apoyo de grupo, lo que es support group, a través del arte y la poesía.
Y a partir de las experiencias de ellas y de los grupos que yo trabajo, uno se impregna de, de ideas, porque lo que esas personas comparten sirven de inspiración para seguir escribiendo, porque estás en contacto con realidad, con la realidad humana, con el sentimiento humano, con el dolor, con el verdadero conflicto. Y esto, por ejemplo, que lo encontré ahorita, no sé si inclusive puedes, porque no practiqué esto, pero este, por ejemplo, fue algo que escribí sobre el haber pasado por el abuso emocional. Eh, Dice así: he pasado por este mismo camino. He resistido golpes y vidrios, leñas quemadas por dentro raspan la llaga del dolor. He pasado por este mismo dolor. ¿Cómo describirlo? El grito, la ola que los arrastra y que lo arrastra todo. Más grito. El lodo que te hunde y te pesa, te asfixia. Luego el impasse, donde la lógica muere y las fieras se despiertan. Las fieras te comen de adentro hacia afuera. Las fieras no paran de comerte la inocencia. Tapar rápido el hoyo infinito y sin fin. Taparlo con humillaciones, con aceptaciones falsas, solo para callar a la fiera del maltrato. La ropa no te sirve, se encogió con la flema del insulto. Me quemo desnuda y sin aliento, mareada y con ganas de llorar. El fin se aproxima. Ya lo sabes, he pasado por este mismo camino. He pasado por este mismo camino. Ya lo sé. Y así es esta pues. Wow, qué linda. Linda y triste a la vez, ¿no? Así es la realidad de muchas mujeres Sí. que han pasado por ese camino y no saben cómo salir. Entonces, es como te digo, es estar en contacto con el conflicto humano, con pacientes de cáncer, um, con, con el conflicto de, incluso ahorita, tantas mamás y mujeres que están en la casa, vueltas locas, enseñándole a los niños desde la casa, teniendo que trabajar, viendo cómo cocinan, todo, o sea, todo esto crea realmente una dinámica de ganas de liberar, Desesperación. desesperación, y el trabajar con estos grupos y escuchar, ¿no? Me ayuda a canalizar la voz de esas poblaciones, y también me sirve a mí de inspiración para como concentrar en la poesía ese nudo, ese mundo de sentimientos. Entonces, ese, por ejemplo, es un resultado de ello. Mm. En lo que buscas otra poesía, ¿dónde pueden visitar o dónde pueden comprar tus libros para los niños o de poesía? Yo sé que en la Biblioteca Pública de Charlotte tenemos estos libros, se consiguen en Amazon, o sea que siempre lo puedes ordenar por Amazon. Y yo tengo un website que es de una compañía que Ana Divins y yo somos cofundadoras de Criss Cross Mango Sauce. Y allí están algunos de los libros de literatura infantil. Y para lo que es la fragancia del agua es individual, o sea que es contactarme a mí personalmente y yo misma los estoy distribuyendo. Pero también se puede conseguir por Amazon. Ok, chévere, por Amazon se encuentra de todo, ¿no? ¿Y qué poesía entonces no quieres contar? Se llama Cuando el silencio habla. Silencio sabio, sereno, suave, sublime sonido del alma sana, saeta del ruido ronco y recio, arrancas la lepra del espíritu. Oh, silencio suave, te guardo en mis secretos y espero en Dios. Señor, envíame el silencio santo y desata lo sublime de tu voz. Ok, también el del beso, ese es bonito, ese es romántico. A ver. Beso del viento.
Y sin saber de dónde venía, se dejó llevar por la fuerza del aire. Encontró morada divina, dulce, mojada. Encontró su lengua en la humedad del silencio y fue al silencio a preguntar su nombre. Beso que nace en la plenitud de la brisa, beso que transita los deseos de la noche, beso que invita a perderse en las mareas peligrosas, beso, te llamas, beso que no cesa, que besa y no reza, beso fresco, recién sentido, recién latido, beso del viento, calma las aguas y las resacas, invita a los enamorados ciegos a descubrir la fragancia del agua. Beso que no cesa, que besa y no reza, mécete en las orillas de mi piel. ¡Wow! ¡Qué romántica! ¿Y qué poesía entonces no quieres contar? I wanted to be a pineapple. I wanted to be a pineapple when I was a child, so my mother would have a hard time seeing the core of my meat. If my skin were as rough as a pineapple, my mother wouldn't be able to open me without using a knife. She wouldn't be able to slice me in circles without telling me how much she missed her family. But she did take my crown, my skin, my juice of tears, sweet and tart tears. Years have passed. I learned to cry, to be weak, to be broken. I became the pineapple's core, the middle, the center. Sometimes the juice, the knife, the trash who hold the useless skin, and the wooden board who resist your words. And today, I offer you ice. Y eso, ¿le puedes decir a los que nos están viendo un poquito en español de qué se trataba? Pero esto era a una madre que era dura, bueno, ¿por qué no nos dices? Este poema es un resultado de un retiro que yo hice que anteriormente, antes de la pandemia, yo hacía retiros en mi casa de arte y poesía y lo diseñé, ya que muchas personas me decían que ellos a nivel de crecimiento querían perdonar las experiencias que tenían con sus madres. Y escuchando un poco la necesidad de la audiencia que venía a mi retiro, que era la sanación con la relación de la madre y de la hija, yo escribí este poema para ser analizado en el retiro que tuve en mi casa. Entonces, habla un poco de la experiencia y de muchas veces los traumas que nosotros llevamos cuando tenemos una madre difícil, ¿no? Algunas madres egoístas, no todas, pero ese fue el grupo que vino a mi retiro con el propósito de sanar, perdonar y trascender esas experiencias negativas. Ah, wow, how you say, powerful. En español a veces se me van las palabras. Powerful. Estamos en los Estados Unidos y muchas veces se siente eso, se siente en inglés. Y poderoso, powerful. Exactamente. Tus poemas siempre llegan al corazón o llegan a la mente. Te agradezco mucho por compartir con nosotros tu talento. Y Irania, ¿tienes uno por ahí que sea alegre, cómico o un poema así atrevido? Este es un poema que quería compartir que habla un poquito de la difícil relación que llevo con el inglés. Y este poema se llama A ratos. Es esa pelea constante del inglés y el español. Inglés pregunta por nacer, caña sin carnada, búsqueda sin camino, intento a medias, estéril a ratos. Inglés puente flojo, divorcio de mi hablar, etiqueta, reconciliación social, maquillaje, espejo, guante roto, cajita de centro comercial. Te agarro y te suelto. Te agarro y te suelto. Ay, te sueño a ratos.
te confundo a ratos. Pruebas mi orgullo, me invitas a callar, me das miedo a ratos. En tus infinitas excepciones me caigo, grietas resbalosas, morado que cubre la pared. Te leo en silencio con falsas ilusiones y creo descubrirte, hacer las paces con tus sonidos. Ay, pero cuánto falta para llegar, cuánto falta para llegar. Me arriesgo, te pronuncio y te traiciono. Mi acento es mi color, mi acento me delata, mi acento habla de mi abuela del palo a pique, del que sale de su tierra y transforma su martillo en teclado. Me niego a las contracciones, a las abreviaciones, a los monosílabos, a los nombres cortos, a los apodos. Rebeca, Beca, Roberto, Bob, Alejandro, Alex, Isabela, Bella o Easy. Prefiero gastar mi aliento para nombrar mis sentimientos. Al escucharte siento alivio, solo escucharte. Te contemplo de lejos, te respeto de cerca, te agarro y te suelto, te confundo, me das miedo a ratos. Esa es una. Wow. Bueno, Y con eso vamos a cerrar la entrevista con Irania Macías. Irania, cada vez que hablo contigo me quedo inspirada. Ojalá yo tuviese ese poder de voz que tienes tú para dirigirte y para comunicar. Soy comunicadora, pero sinceramente no tengo el don tuyo. lo tienes. Ay, qué linda. Muchas gracias por acompañarnos hoy y te deseo lo máximo para lo que queda de este 2020 tan raro que, ay, te digo que este año ha sido increíble. Pero te mando muchos saludos, mando saludos a todos en Charlotte y muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme y considerar mi voz. Muchísimas gracias. No se olvide que el primer martes del mes estaremos aquí de nuevo para otra entrevista con otro artista. Diamante presenta un taller con la abogada Daniela Benton el 20 de octubre sobre inmigración 101 para artistas latinos. La 25ª entrega de los premios Latino Diamante el 21 de noviembre por la página de Facebook y YouTube de Diamante Arts and Cultural Center.